Muy bien. Estudiantes del nivel superior de secundaria, bienvenidos a nuestra sesión de biología. Hoy vamos a ver, como las hemos estado llevando esta secuencia de temas, hoy vamos a ver la reproducción sexual y asexual dentro de este, primero, de este tema de introducción a la reproducción que hemos estado viendo. Hemos visto la reproducción de las células, hemos visto la reproducción en cuanto a mitosis y meiosis. Hoy vamos a ver la reproducción en forma general, ya desde un aspecto genérico. Muy bien, vamos a ver los dos tipos de reproducciones que existen y cuáles son. Primero vamos a mencionar que en todos los seres vivos, en todos los seres que viven sobre este planeta, simples o complejos, tienen por característica inherente generar descendencia. Todos los seres vivos estamos inherentes a generar descendencia, es decir, vamos a generar descendencia, ya sea igual o semejante a los progenitores, con la finalidad de perpetuar la especie. Y la cantidad de descendencia dependerá de muchos factores como la disponibilidad de alimento, capacidad de crianza, tiempo de vida del organismo, etc. Hay un triángulo muy interesante que me gustaría mostrarles en cuanto a la reproducción y crecimiento y desarrollo de las plantas, en general de los seres vivos. Muy bien, entonces aquí tenemos un triángulo interesante, el triángulo de la vida solíamos llamarle. Desde este lado tenemos el medio ambiente, ¿ok? Acá tenemos, vamos a decir, los genes, ¿de acuerdo? Los genes. Y aquí a este lado tendremos la alimentación. Entonces, estos tres hacen que un ser vivo, cualquier ser vivo, esté desarrollándose sobre el planeta Tierra. Vamos a mencionar que el medio ambiente afecta sobre la genética de un ser viviente. La alimentación afecta sobre la genética de un ser viviente. El medio ambiente afecta sobre la genética de un ser viviente. Ahora, la genética es afectada por el medio ambiente y la alimentación del entorno. Entonces, este triángulo nos va a mostrar a nosotros que un ser viviente puede cambiar en estatura, en tamaño, en peso, en condiciones fisiológicas, en condiciones corporales, puede verse alterado de acuerdo a estos tres factores, ¿ya? El medio ambiente afecta sobre la genética y también la alimentación. La alimentación afecta a la genética y el medio ambiente, y la genética es afectada por el medio ambiente y la alimentación. Por eso decíamos en clases anteriores, padres con estaturas promedios de 1.80 y madre 1.70, hijos pueden nacer con 1.60, 1.65, si no es más, o si no es menos, centímetros más, centímetros menos. ¿Esto qué quiere decir? Que si la genética es de estatura alta, el medio ambiente y la alimentación pueden afectar en el nuevo ser, o viceversa. Si la alimentación, si los genes, los padres son pequeños, de unos 65, unos 70 tal vez, y los hijos pueden llegar a crecer más si es que viven en un medio ambiente adecuado y si tienen una alimentación apropiada. Esto es muy importante que tengamos en cuenta, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la reproducción? Primero vamos a decir que es la capacidad de los seres vivos de mantener la especie de generación en generación. Cuando hablamos de especie o seres vivos, nos referimos a todos aquellos seres vivos que tienen células desarrolladas o células no desarrolladas, como ciertos seres que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la capacidad de mantener especie, la capacidad de perpetuar nuestra especie, la llamamos como reproducción. Ahora, existen dos tipos de reproducciones y las ventajas y desventajas que existen en ellas. Podemos ver, por ejemplo, las desventajas. Ok, vamos a ver las ventajas y las desventajas. A ver, ¿qué nos puede ofrecer esto? Muy bien, la reproducción asexual, las ventajas. Interviene un solo individuo, ¿de acuerdo? No se necesitan células especializadas, cualquier célula puede realizar. División por mitosis, es decir, ya hemos conocido, la célula va a generar dos células hijas. El nuevo individuo es genéticamente idéntico
genéticamente idéntico al progenitor. Un mecanismo más rápido nos ofrece y mejor en ambientes estables. Esta es la ventaja de tener reproducción asexual. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la reproducción asexual? Ventajas y desventajas, vamos a poner ahí. Y desventajas, en forma general. La reproducción sexual intervienen dos individuos de distinto sexo. Se necesitan gametos por meiosis. Ya hemos visto que no siempre la meiosis va a darse correctamente. Si un individuo no se ha desarrollado en edad o en alimentación correctamente, las células que van a generar el nuevo ser pueden desarrollarse, pueden generar enfermedades genéticas o congénitas, a las que las llamamos, que pueden perjudicar sobre el nuevo ser, y esto es muy terrible. Chicos, ¿qué más? El individuo no es genéticamente idéntico a los progenitores, hay una mezcla de informaciones genéticas. El X, la información de X, por ejemplo, en humanos, con Y de varones y mujeres, hace que el hijo salga diferente genéticamente a los padres. Es un mecanismo mucho más lento y mejor en ambientes variables. Muy bien, ahí vemos entonces las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de reproducción. Ahora, los tipos, ya conocemos la sexual, es aquella en la que interviene un solo progenitor sin participación de gametos. Es común en animales simples, como esponjas de mar, celentéreos, etc., microorganismos, plantas y hongos. El proceso básico de división celular es por mitosis. Ojo acá, mitosis. Debido a la mitosis, los descendientes serán idénticos a su progenitor. La reproducción asexual no posibilita la variación genética de los descendientes, es decir, si queremos buscar nuevas especies con reproducción asexual, jamás vamos a lograr esto. ¿Qué más? Es un proceso que dura un corto tiempo. Ejemplo, la fisión binaria. Vamos a verlo ahora. Comúnmente lo realizan los organismos con escaso tiempo de vida. Ejemplo, las bacterias. ¿Qué más? Es un proceso que permite aumentar y mantener una población en organismos celulares con mayor eficacia. Por eso es que las bacterias realizan esto. Se pueden reproducir millones y millones en un corto tiempo. En 24 horas podemos tener millones de bacterias que se han reproducido, y esto puede hacer que se altere el equilibrio del medio ambiente. Pero también tienen un corto tiempo de vida, así como este virus, por ejemplo, que ha llegado, el del SARS-CoV-2, ¿verdad? El que ahora estamos viviendo producto de la pandemia del COVID-19, también es un tipo de ser que tiene reproducción asexual. Se reproducen y se multiplican rápidamente, pero tienen corto tiempo de vida. Ya vamos como 2 años. Hablamos de cortos tiempos de vida, ¿verdad? O sea, es la primera forma de reproducción. Este tipo es la primera forma de reproducción. ¿Qué más? La sexual, en cambio, es la segunda forma de perpetuar la especie. Esta es otra forma, la que nosotros como humanos poseemos. Pero esta vez involucra mecanismos complejos como formación de gametos por previa meiosis o por el proceso fecundativo, ¿verdad?, entre óvulo y espermatozoide, con el objetivo de permitir la variabilidad genética. Por eso es que en humanos y en animales pues, tenemos diferentes colores, tamaños, formas. En plantas también, ¿verdad? En plantas que realizan la reproducción sexual tenemos infinidad de hojas, flores, tamaños, etcétera. Porque cuando hay reproducción sexual hay variabilidad genética. Este tema es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que los humanos no vamos a ser iguales todos, no somos iguales, somos diferentes. Genéticamente somos 99,99% iguales. Y el 0,01% nos hace diferentes en color de piel, color de ojos, estatura y demás. ¿De acuerdo? Entonces la reproducción sexual es diferente a la primera forma de reproducción, que es la asexual. Las características de la reproducción sexual es que en este proceso intervienen organismos con sexos separados, machos y hembras, ¿verdad? ¿Qué más? Intervienen gametos. En este caso hablamos de células sexuales, haploides, por meiosis. Este tema ya lo hemos visto. En el video anterior está. Por medio de la meiosis, los organismos originados presentarán variabilidad genética con respecto a sus progenitores. El proceso de desarrollo del nuevo ser es largo, ¿verdad? Puede tardar varios meses. En el hombre son 9 meses, a veces 10 meses, a veces 8 meses.
Hay mayor esperanza de vida en seres sexuados, como nosotros, tenemos años de vida, pasamos los 50 años de vida. La variabilidad genética es una respuesta a la adaptación, al medio ambiente y al proceso evolutivo, por supuesto. La variabilidad genética, cuando hablamos de variabilidad genética, chicos, estamos diciendo de que existen diferentes formas de seres de una sola especie. En los hombres, por ejemplo, estaturas altas, cortas, ojos, cabellos, color de piel y todo lo demás. Existen variaciones en las células sexuales como el tamaño, la forma y la presencia de movimiento. De acuerdo a esto, encontramos isogamia, anisogamia y heterogamia. ¿Qué es la iso? Viene del término iso, igual, y gamia, gameto. Se observan en algas verdes y algunos protozoarios. Sus gametos son idénticos, ¿verdad? Sus gametos son idénticos en forma, tamaño y tienen movimiento. La anisogamia comúnmente se observa en algas clorófitas, es decir, en aquellas clorófitas, en aquellas donde sus gametos son móviles. ¿De acuerdo? Tienen forma similar, pero de tamaño distinto. Y la heterogamia se presenta en organismos vegetales y animales. Hetero, dos, ¿verdad? Diferentes. En ellos, los gametos son de diferente forma, tamaño y movimiento. En organismos unicelulares ocurren bacterias, amebas, el paramecium, otros protozoarios, en ciertos hongos como las levaduras también. ¿Se dan qué cosa? Este tipo de divisiones. Por división binaria tenemos la que hemos visto, la bipartición, ¿verdad? Común en bacterias y protozoarios, pero hay que rescatar las diferencias entre dos organismos. Primero, la presencia de cromosomas. En bacterias ocurre. A ver, vamos a ver. En bacterias ocurre duplicación del ADN circular y desnudo y su posterior separación, alargamiento de la pared celular y el proceso de tabicamiento, separación de dos células hijas. Y en este caso podemos ver aquí todo lo que hemos mencionado, duplicación, aquí está, va a duplicarse, ¿ve? Alargamiento, va a estirarse, separación, esto se cumple, escisión, bipartición y división simple, en bacterias. Este puede ser una ameba, por ejemplo, creo que es una ameba, ¿verdad? Ahora, en protozoarios, aquí observamos todo un proceso mitótico con algunas variaciones y es por eso que en el caso de protozoarios se le denomina fisión binaria, que puede ser longitudinal o transversal, como en el caso de la euglena, que es un tipo de protozoario que vive, por ejemplo, en los hígados de las reses, especialmente los animales, y el paramecium es otro, ¿verdad? Similar. ¿Qué más? Tenemos por gemación. Al generarse dos núcleos, uno de ellos migra a la membrana y forma una especie de yema o brote que rodea el citoplasma, formándose dos células de diferentes tamaños y que luego se desprende. Esto es la gemación. Al generarse dos núcleos, pueden generarse dos núcleos y esto va a dar vida, va a dar paso a que la célula pueda separarse y al final producir un ser vivo. Y en este caso, aquí vemos plantitas, seres vivos, animales marítimos, ¿verdad? Este es un tipo de animal, la medusa, ¿verdad? Un tipo de animal. Medusas, en los corales vemos bastante este tipo de animalitos que parecen plantas, pero son animales que hacen gemación. Tienen en realidad características de ambos, ¿no? Y otro sería la esporulación o esquizogamia. Se debe a través de una fisión múltiple. Se forman células resistentes llamadas esporas y esto ocurre a través de mitosis consecutivas que terminan en la repartición del citoplasma. Esto es común en los esporozoos o en algunos sarcodinos. Si la fisión múltiple está asociada precedida de la unión de gametos, se conoce como, aquí está, como esporogonia. Ejemplo, el Plasmodium, bacterias y hongos. Estos en bacterias y hongos es muy común. Muy bien. De un hongo, ¿verdad? Estos hongos no solo son de plantas, por ejemplo, los hongos que se producen en el cuerpo humano también, cuando hay mucha humedad en los pies, por ejemplo. Este tipo de hongos, ¿verdad? Se forman bolsitas donde se crecen, se desarrollan los esporangios, se llaman estos,
y luego la bolsita como va a abrir, va a explosionar y estos van a salir y generar nuevos hongos. Y esto ocurre rápido, rapidísimo. En organismos vegetales, pluricelulares y hongos, por ejemplo, vemos en plantas de manera natural se produce por tallos, y esto vemos también, ¿no? En organismos vegetales. ¿Cómo es la reproducción? En plantas, por tallos, como estolones, rizomas, bulbos, tubérculos, que se usa bastante en la agricultura, esquejes, y aquí podemos ver un estolón, miren cómo se estira, ¿verdad? Un estolón y de ahí puede tocar el piso y formar una nueva plantita. En este caso, por ejemplo, tenemos la fresa, ¿ves? Este es un ejemplo práctico por estolones. Cortamos así, hacemos una escisión, acá un corte, y ya tenemos una nueva planta, y así podemos reproducir rápidamente. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos los rizomas, son como pequeños tallos, ¿verdad? Pequeños tallos que también podemos hacer una decisión acá y tener nuevas plantas. ¿Ve? A diferencia de los estolones son aéreos por la superficie, mientras que los rizomas avanzan por debajo. Y ahí también podemos ver, y este es el caso de los lirios. Y también tenemos el caso de los tubérculos como la patata o lo que nosotros conocemos como la papa, ¿verdad? Los tubérculos. Sembramos un tubérculo, el camote, la yuca, por ejemplo. Aunque la yuca no sale del tubérculo, no sale más del tallo, ¿verdad? Podemos tener las cebollas, las zanahorias, etcétera. Tubérculos que nos permiten a nosotros, el rabanito, por ejemplo, ¿no? Reproducir de un tubérculo va a crecer una nueva planta. Aquí vemos más claros ejemplos en fotografías reales de un estolón, un rizoma, por ejemplo, de los lirios, los tallos modificados de las papas y las hojas modificadas como la cebolla. Y esto es importante, chicos. Cuando nosotros empezamos a estudiar profundamente este tipo de reproducción, la papa, por ejemplo, que conocemos como tubérculo, en realidad es un tallo que se ha modificado, es un tallo de la planta, es un tallo exterior de la planta, pero se va al subterráneo, un tallo subterráneo, vamos a decirlo así, que almacena almidón. No es una raíz, las papas no son raíces, no son frutos, son tallos modificados. Los frutos de las papas están en la parte de la flor, hay frutos como en forma de bayas que crecen, eso es diferente, las papas son tallos modificados. Y las cebollas son hojas modificadas. La cebolla tampoco es un fruto, una verdura, como usualmente lo conocemos, ni un tubérculo. La cebolla es una hoja que se ha modificado y se ha dirigido hacia la parte del suelo. La raíz esta es la raíz. En la papa, esta es la raíz. ¿Ven? Estas son las raíces. Entonces, ahí podemos diferenciar de dónde se está obteniendo y cómo realmente son. Aquí está lo que conocemos como el acodo, que consiste en enterrar una parte de la rama, ¿verdad? Joven, doblándose, el caso de la fresa, ¿ve? Enterramos una parte de la rama y ya está reproduciéndose. El injerto consiste en insertar un fragmento con yema de una planta, con otra planta, comúnmente roma, ¿verdad? A otra enraizada a fin de conseguir la soldadura de los tejidos de ambas. La primera se le llama injerto y el otro lo llamamos patrón, ¿verdad? La finalidad es que los vasos conductores se pongan en comunicación proporcionándole sustento para su crecimiento. Este tipo de reproducción de injertos lo realizamos mucho en la agricultura y aquí en selva esto es típico. El cacao, el café, las paltas, los cítricos, todo lo hacemos por injerto, mejoramos las especies por injerto. Entonces, tener en cuenta este tipo de reproducción y más si está ocurriendo a nuestro alrededor es muy importante. La reproducción por esporas lo realizan normalmente los hongos, líquenes, musgos y helechos. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo ocurre. ¿Ve? Una planta, aquí está la hoja, ¿ve? Frondosa. Estos soros se llaman los pequeños puntitos, los esporangios que van a volar. ¿Ve? Soros que contiene varios esporangios. Estos esporangios son los que salen con carga genética de 2N. Por meiosis van a tener N y luego van a reproducirse y así va a seguir todo el ciclo de crecimiento y crecimiento para dar nuevamente una nueva planta. Y estas no necesitan reproducción sexual. En este tipo de helechos hacemos la reproducción asexual. Muy bien, en organismos animales tenemos gemación.
Se da a través de una proliferación de células indiferenciadas que adoptan una forma de yema o gema, las que luego se diferencian y dan origen a las diversas estructuras del nuevo individuo, ¿verdad? Esto se da en hidras, por ejemplo, esponjas. Ahí está. Esto de aquí que veíamos anteriormente se puede conocer como hidras de mar, etcétera, ¿no? La que hemos visto. La regeneración o fragmentación, este es otro tipo, ¿ve? En plantas, también se da en animales, también se da en hongos, en bacterias, en líquidos, de todo tipo se da también la regeneración. Podemos cortar, ¿verdad? Un esqueje, en un injerto, tenemos diferentes, las begonias, por ejemplo, se multiplican fácilmente las hojas como esqueje. Una begonia, sacamos una hoja, la sembramos y nace una nueva planta, y esto es algo muy interesante cuando hacemos reproducción de plantas exóticas, ¿verdad? En cambio, el injerto es unir piezas. Los injertos solo se realizan un estrecho parentesco entre sí, como el naranjo y el almendro y el meloconero, ¿no? Hay algunos casos especiales también que es importante mencionarlo, como la metagénesis. Es un tipo especial de reproducción en el ciclo de la vida de algunos organismos en el que alternan una fase sexual a través de la formación de huevo o cigoto, ¿ve? Y de esta se origina el pólipo, que forma nuevos individuos, pero de manera asexual, a través de la gemación. Esto ocurre en celenterios, aquí está, como las medusas, por ejemplo, ¿ve? Un óvulo, el óvulo es liberado, tipo también puede ser tipo los peces también, liberan el óvulo espermatozoide y van a formar, ¿ve? El cigoto, la blástula, la plántula. Esta plántula se va a fijar en el fondo de los corales y luego va a formar el pólipo y al final tenemos una colonia madura. Esto es muy típico en el caso de las medusas. Y miren chicos, y quiero que noten esto. Una medusa madura tiene tentáculos y está nadando por el mar. Pero cuando es huevo, es como una larva, ¿ve? Como una pequeña larva que está nadando por el agua. Y cuando va creciendo esta larva, se estaciona, se arraiga a la raíz, al suelo del fondo del mar, a las rocas se alarga y se forma como una planta. O sea, la medusa es como un ser que tiene en ciertas etapas de su vida forma de animal y en ciertas etapas de su vida forma de planta. Lo que les decía, luego va a estar como una planta, mira, fijado, y va a consumir va a formar como raíces, donde se va a fijar y va a alimentarse de ahí, va a alimentarse por aquí. El pólipo ya está formando la reproducción asexual, ¿ve? Aquí. Reproducción sexual tiene al inicio, cuando están maduros, pero también tiene reproducción asexual, cuando está arraigada al fondo marítimo. Luego esto va a ir creciendo y va a formar como si fuera una planta, ¿ve? Aquí están los tentáculos. Estos tentáculos, esta plantita acá, se va a separar y luego va a formar una medusa adulta y luego va a seguir el ciclo. Pero aquí ocurre también la reproducción asexual, ya siendo tipo planta. Esto es muy importante recordarlo y no olvidarlo, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? La somatogamia. Es un tipo de reproducción que conlleva la unión de dos células somáticas, lo que va a originar la aparición de un nuevo organismo. Esto ocurre comúnmente en basidiomycetos. Es un tipo de hongos. Esto empieza cuando las células hifales, las hifas son los tallitos de los hongos, fusionan su citoplasma y se genera una célula con dos núcleos, llamado dicarión. Muy bien. Posteriormente se fusionan los núcleos, cariogamia, y formándose un cigoto diploide, culminando con el desarrollo de un nuevo hongo. La partogénesis es el origen de un individuo a partir de un solo gameto sin fecundar. Esto se divide en partogénesis amíctica o míctica, ¿ve? Donde en uno de ellos, en la partogénesis amíctica, no hay meiosis y el óvulo se forma por mitosis. En cambio, en la míctica se forman óvulos haploides por meiosis que pueden activarse o no también por influencia masculina, ¿ve? Son casos especiales que se dan. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? En algunas especies de peces, la hembra es inseminada por el macho, pero el esperma solo sirve para poder activar a los óvulos. Otra variante es la que sucede en muchas especies de abejas, avispas y hormigas. En las abejas, por ejemplo, la reina produce óvulos que necesitan ser fecundados y otros no. Los óvulos fecundados darán lugar a hembras diploides, reinas u obreras, y los que no son fecundados se desarrollarán partogenéticamente dando machos haploides, los zánganos.
Este tipo de determinación del sexo se llama haplodiploidía. Esta, a diferencia de la anterior, sí se observa aquí sí se observa la variabilidad genética. Hay muchos casos especiales. No solo existe reproducción sexual y asexual como la que hemos pretendido conocer al inicio, sino que también tenemos reproducción sexual, asexual y ambas al mismo tiempo. Y casos especiales que saltan fuera del rango de la reproducción sexual y asexual. Son casos muy específicos que ocurren en la naturaleza y es muy importante reconocerlos a cada uno de ellos. ¿De acuerdo?